Hoy viajamos al corazón profundo de la península, lejos de las postales de aguas turquesas y las fiestas en la playa. Vamos a una pequeña comunidad maya donde el español es una segunda lengua, hablada con recelo, donde las tradiciones ancestrales son un escudo contra el mundo exterior, y donde un hombre retorció esas tradiciones, las profanó, hasta convertirlas en su propio paraíso personal. Un paraíso construido sobre los cuerpos y las almas de su propia sangre. Un reino de horror, donde fue esposo de su hija, de su nieta y de su suegra. Yo soy padre del Valle, y esto es Realidad México. Lo que van a escuchar a continuación desafía la lógica, desafía la moral, desafía la definición misma de la palabra familia. Les pido que no aparten la mirada, que no cambien de canal, abran su mente y su corazón. Porque para entender la oscuridad que anida en nuestro país, primero hay que atreverse a mirarla de frente. Si creen que estas historias, escondidas en lo más profundo de nuestro México, deben ser arrastradas a la luz, suscríbanse, compartan este video, ayúdenme a ser la voz de aquellos a quienes les arrebataron todo, incluso el derecho a gritar. Porque la indiferencia, mis amigos, es el peor de los pecados. Ricardo era joven, insultantemente joven. Acababa de graduarse como trabajador social, con la cabeza llena de teorías de libros y el corazón lleno de un idealismo que el mundo real aún no había aplastado. Creía en el sistema. Creía en la bondad inherente del ser humano. Yucatán lo recibió con una bofetada de humedad y un puesto en una de las oficinas más remotas del DIF. Su trabajo: visitar comunidades rurales, verificar programas de apoyo y llenar reportes. Una rutina de polvo de SASCAP, calor infernal y burocracia somnolienta. El nombre de Armando Chi llegó a su escritorio de la forma más mundana. No fue una denuncia anónima. No fue un grito de auxilio. Fue una simple solicitud de beca escolar para una de sus hijas. Un trámite más en una pila de trámites. Pero Ricardo era meticuloso. Leyó los documentos adjuntos y algo no cuadraba. Las fechas de nacimiento, los apellidos que se repetían. La estructura familiar parecía un rompecabezas diseñado por un loco. Las piezas no encajaban y algunas parecían duplicadas. Se lo mostró a su supervisor, un hombre de 50 y tantos, con la mirada de quien ha visto demasiado y ha decidido dejar de mirar. El hombre echó un vistazo a los papeles y soltó un suspiro cansado. «Ah, la familia Chi», dijo, como si hablara de un problema crónico del clima. «Son peculiares, un nido de alacranes. Mi consejo, muchacho, no te metas mucho. Solo ve, verifica que la niña existe, saca la foto, llena el formato y aprueba el papel. Menos preguntas, menos problemas». El consejo no era una advertencia, era una orden velada. Era la primera lección de la burocracia. No busques lo que no quieres encontrar. Pero Ricardo era joven, y la curiosidad era más fuerte que el cinismo. El viaje a la comunidad de Armando fue un descenso a otro mundo. La carretera pavimentada se convirtió en un camino de piedra caliza blanca. El polvo lo cubría todo, un sudario blanco sobre la selva verde. El verde se volvía más denso a cada kilómetro, más salvaje, devorando los bordes del camino. Las casas de paja y madera aparecían y desaparecían entre la vegetación. La gente lo miraba pasar desde sus hamacas, no con curiosidad, con una desconfianza silenciosa, ancestral. Eran los ojos de un pueblo que ha aprendido, a lo largo de siglos, que los extraños nunca traen nada bueno. La casa de Armando Chi destacaba, era la más grande, de mampostería, pintada de un color ocre
que se descascaraba. Tenía un gran patio barrido y una milpa impecable. Armando era un hombre respetado. Un Nohoch Tatich, un gran señor. Hablaba con la autoridad de un rey. Organizaba las fiestas del pueblo. Resolvía disputas. Prestaba dinero. Era el pilar de la comunidad. Un hombre bueno. Un hombre justo. O eso decían todos. Ricardo llegó sin avisar, esperando que el factor sorpresa rompiera la fachada. Encontró a Armando sentado en una hamaca en el porche, como un monarca en su trono. Un hombre de unos 60 años, pero con la energía de uno de 40. Piel curtida, músculos fibrosos bajo la guayabera y una sonrisa fácil, encantadora. «Buenas tardes, licenciado», dijo incorporándose con una agilidad sorprendente. «¡Qué sorpresa! ¿A qué debemos el honor de su visita? Pase, pase, no se quede en el sol». Su voz era amable, cálida, la voz de un abuelo bondadoso, engañosamente normal. En el patio, 3 mujeres trabajaban en un silencio casi ritual. Una mujer mayor, de la edad de Armando, desgranaba maíz. Una mujer de unos 40 años lavaba ropa en una batea. Y una jovencita que no tendría más de 18, barría las hojas secas. Junto a ellas, un puñado de niños pequeños jugaban en la tierra, silenciosos, como si supieran que el ruido estaba prohibido. «Mi familia», dijo Armando con un orgullo expansivo, abarcándolas a todas con un gesto. Una bendición de Dios. Ricardo sintió una extraña corriente de aire helado en la nuca, a pesar del calor sofocante. La mujer de 40 años tenía los mismos ojos almendrados de Armando, la misma mandíbula, y la joven de 18 tenía los mismos ojos que la mujer de 40. Era un eco, una fotocopia de una fotocopia, una muñeca rusa de rostros idénticos. Algo estaba profundamente, fundamentalmente, mal. Le costó semanas de visitas inútiles con excusas cada vez más torpes. «Vengo a verificar los datos para la beca. Necesito confirmar el nombre de la escuela. Se me olvidó preguntar sobre las vacunas». Trataba de ganarse una confianza que se sentía como intentar agarrar humo con las manos. Las mujeres eran como sombras. Si Armando estaba presente, no existían. Bajaban la mirada. Sus hombros se encogían. Sus voces eran susurros que se perdían en el aire. Fantasmas que servían la comida, cuidaban a los niños y desaparecían en la penumbra de la casa. Finalmente, una tarde de lluvia, la suerte cambió. Armando se había ido a un pueblo vecino a resolver un asunto de tierras. Ricardo llegó, empapado, y encontró a Elena sola en la cocina, la mujer de 40 años, la hija. Estaba moliendo maíz en un metate de piedra, un movimiento rítmico y monótono. Su espalda, encorvada, su mirada, perdida en la masa. Ricardo se acercó con el corazón en la garganta. «Elena», dijo suavemente. Ella no se sobresaltó. Era como si nada pudiera ya sorprenderla. Le preguntó de nuevo por la beca de su hija, Sofía. Elena no levantó la vista del metate. El sonido de la piedra contra la piedra era lo único que se oía. «Él se encarga de todo eso», susurró. Ricardo respiró hondo. Era ahora o nunca. «Elena, necesito que me ayude a entender. Los papeles son confusos. En el acta de nacimiento, usted aparece como hija de Armando Chi. Pero para la beca, usted firma como su esposa». El sonido del metate se detuvo de golpe. El silencio que cayó en la cocina fue absoluto, más pesado que la lluvia que golpeaba el techo de lámina. Lentamente, Elena levantó la cabeza. Por primera vez, lo miró directamente a los ojos. Y en sus ojos, Ricardo no vio miedo. No vio odio.
Vio un cansancio tan profundo, tan antiguo, que parecía un desierto después de una guerra de 1000 años. En los papeles del gobierno, soy su hija, dijo con una voz plana, muerta. Así nací. Para la gente del pueblo, soy su esposa. Para Dios, ya no sé lo que soy. Ricardo sintió que el suelo de tierra se movía bajo sus pies. Tuvo que apoyarse en el marco de la puerta. El aire se volvió espeso. Le costaba respirar. ¿Desde cuándo? Component Placement logró articular, la voz hecha un hilo. Desde que murió mi mamá, yo tenía 15 años. Él dijo que una casa no puede estar sin mujer, que el fuego del hogar debía seguir encendido. Dijo que yo tenía que tomar el lugar de mi madre. Era mi obligación, mi destino, la costumbre. Cada frase era una palada de tierra sobre un ataúd. Ricardo tragó saliva. El sabor metálico de la incredulidad le llenó la boca. Se sentía mareado. ¿Y la otra mujer? ¿La mayor, Isabel? Una sombra de un dolor aún más profundo cruzó el rostro exhausto de Elena. Es mi abuela, susurró. Ricardo parpadeó. Sintió que su cerebro se negaba a procesar la información. ¿Tu abuela? Creí que la esposa de Armando, tu madre, había muerto. No, dijo Elena. La que murió fue la primera, la madre de mi madre, mi abuela paterna. La frase era un laberinto, un nudo imposible. La mujer que ve usted ahí es Isabel, la madre de mi madre. Mi abuela materna. El horror se expandía como ondas, en círculos concéntricos. Cuando mi mamá murió de fiebre, él la trajo de su pueblo. Para echarnos una mano, dijo, para cuidarme. Yo era una cría, la necesitaba. Y luego, una noche, él también la hizo su mujer. Frente a mí, en la misma casa. Escuché todo desde mi hamaca. Mi abuela, yo y él. Mi abuela y yo, compartiendo al mismo hombre, mi padre. Ricardo se llevó una mano a la boca, luchando contra la náusea. El mundo se había vuelto una pesadilla febril. Una pintura de Goya, la abuela, la hija, pero faltaba la pieza final, la más atroz. ¿Y Sofía? Zrenia susurró, temiendo la respuesta. La jovencita... Fue entonces cuando Elena se rompió. El dique de contención que había construido durante décadas se hizo añicos. Comenzó a llorar. Lágrimas silenciosas, desesperadas, que rodaban por sus mejillas y caían sobre el maíz a medio moler. Es mi hija, sollozó, el cuerpo sacudido por espasmos. Es mi hija, y es su nieta. Hizo una pausa, tratando de recuperar el aliento. Y hace un año, para su cumpleaños número 17, él también se casó con ella. Con mi hija, con su nieta de sangre. Hizo una fiesta, mató un cerdo, invitó a todo el pueblo, puso música. Y en medio de la fiesta, anunció que tomaba a Sofía como su tercera esposa, para asegurar el linaje. Para mantener la sangre fuerte. Nadie dijo nada, licenciado. Nadie. Todos aplaudieron, bebieron, bailaron. La confesión final cayó en el aire denso y húmedo como un rayo. Armando Chi, el cacique, el pilar de la comunidad, se había casado con su suegra, se había casado con su propia hija y se había casado con su nieta. 3 generaciones de mujeres de la misma sangre, atrapadas en la red de un solo hombre. Una telaraña de incesto, poder y locura, tejida a plena vista y aplaudida por todos. La historia de cómo se construyó este infierno era una clase magistral de manipulación. Armando era carismático y era despiadado. Cuando su primera esposa murió, él era joven, fuerte y ya tenía poder en la comunidad. Trajo a su suegra, Isabel, una mujer viuda, pobre y sin opciones,
con la excusa de cuidar a la pequeña Elena. La aisló, le dio un techo y comida, convirtiéndola en su deudora. Luego la sometió. Cuando Elena cumplió 15, repitió el patrón. Era su hija. Su sangre, su posesión. Usó la tradición a su antojo, retorciéndola hasta convertirla en un arma. Un hombre necesita herederos, decía en las reuniones del pueblo. Y la sangre debe mantenerse pura, fuerte. No debemos mezclarla con la de fuera. Convirtió el incesto en un acto de orgullo étnico. Y el pueblo, por una mezcla de miedo, respeto malentendido y una ignorancia deliberada, lo aceptó. Armando les daba trabajo, les prestaba dinero para la siembra. Resolvía sus disputas. Era el cacique no oficial, el juez, el banco, el patrón. Criticarlo era arriesgarse a perderlo todo. Su casa no era una casa, era un feudo. Y él era el señor feudal. Ricardo condujo de vuelta a su oficina en un estado de trance. No recordaba el camino. Sentía el horror metido en el cuerpo, como una fiebre. Sentía el llanto silencioso de Elena resonando en sus propios oídos. Esa noche no durmió. Se pasó horas frente a su computadora escribiendo un informe furioso, detallado, catártico. Cada palabra que tecleaba era un golpe contra la puerta de esa prisión. Al día siguiente, con los ojos rojos por el insomnio, presentó el informe a su supervisor. El hombre lo leyó en silencio, el color abandonando su rostro. «Dios bendito», murmuró. «Tenemos que hacer algo. Ahora», logró Ricardo. Sí, claro», dijo el supervisor, levantándose de su silla. «La ley es la ley. Lleva esto inmediatamente a la agencia del Ministerio Público en el municipio. Es su jurisdicción. Esto es un delito grave». Ricardo sintió una oleada de alivio. La primera en semanas. Por fin. La maquinaria de la justicia se pondría en marcha. Fue su primer gran error. Creer que la maquinaria tenía combustible. La agencia del MP era una oficina calurosa con un ventilador que parecía a punto de morir. El fiscal, un hombre con una mancha de café en la camisa y una mirada de hastío infinito, leyó el informe mientras hablaba por teléfono. Lo leyó sin emoción, como quien lee una lista de compras. «Ajá, sí, interesante», murmuró. «¿Interesante?», Zrenia repitió Ricardo, incrédulo. «¿Es todo lo que va a decir?». El fiscal colgó el teléfono y se reclinó en su silla, que crujió en señal de protesta. «Mire, licenciado, usted es nuevo aquí, ¿verdad? Se le nota, tiene esa energía. Este tipo de cosas, en las comunidades, las costumbres son otras. Lo que para usted es un crimen, para ellos es la vida. Además, Armando Chi, ¿sabe quién es Armando Chi? Es el que pone y quita al comisario ejidal. Es el que consigue los votos para el presidente municipal. ¿Quiere que vaya yo a su pueblo, con mis 2 únicos policías, a arrestarlo? Nos sacan a machetazos. Y por algo que, según usted, todo el pueblo celebra. Pero es un crimen. Las leyes federales aplican para todos. Demuéstrelo. Para un juez, esto es su palabra contra la de toda una comunidad. Un caso imposible. ¿Sabe qué? Vaya al registro civil, consiga copias certificadas de las actas de nacimiento, pruebe el parentesco legalmente. Sin eso, su informe son solo chismes. Vuelva cuando tenga papeles oficiales». Ricardo sintió una oleada de frío. La justicia no era ciega. Era perezosa y cobarde. Pasó 2 semanas peleando con la hidra de la burocracia del registro civil. Falta una firma. Este sello no es válido. El archivo está cerrado. Vuelva mañana. Cada día era una nueva humillación, un nuevo obstáculo. Finalmente, pagando un extra a un empleado,
Consiguió las actas. Blanco sobre negro. La prueba irrefutable. Volvió a la fiscalía, sintiéndose victorioso. El mismo fiscal, el mismo ventilador, el mismo hastío. Le puso las actas sobre el escritorio. Aquí está, la prueba. El fiscal las miró por encima, con la punta de los dedos. Muy bien, esto prueba que son familia, pero no prueba el abuso, dijo, sin inmutarse. El incesto solo se castiga si hay violencia o si la víctima es menor de edad al momento de la relación. Necesito una denuncia de las víctimas. Que vengan aquí y declaren. No pueden denunciar, Zrenia gritó Ricardo. Están aterradas. Lo siento, licenciado. Es el procedimiento. El debido proceso. Sin la declaración de la víctima, no hay caso. Es la ley. El fiscal tomó un montón de carpetas y las dejó caer sobre la mesa con un ruido sordo. Ahora, si me disculpa, tengo robos, asaltos y un homicidio que atender. Casos reales. Desesperado, Ricardo escaló. Viajó a Mérida, a la sede de la Procuraduría. Un edificio moderno, de cristal, con aire acondicionado que congelaba. Consiguió cita con un subprocurador, un hombre de traje impecable y sonrisa de político. Lo escuchó con una paciencia casi paternal. Revisó el informe, las actas. Por un momento, Ricardo pensó que había encontrado a alguien que sí se preocupaba. El subprocurador juntó las manos sobre su escritorio de caoba. Licenciado, su trabajo es encomiable. Su compasión es admirable, comenzó, pero ha enfocado el problema de manera incorrecta. ¿Qué quiere decir? Usted lo ve como un caso penal. Abuso, violación. Es un callejón sin salida. Depende de testimonios frágiles. Pero legalmente, este no es el ángulo. El hombre sonrió, como un profesor a punto de revelar un secreto. Desde el punto de vista del sistema, lo que tenemos aquí es un problema administrativo. Poligamia. Registros de estado civil irregulares. Eso no es competencia de mi departamento. Eso le corresponde a la Dirección del Registro Civil y a los juzgados familiares, para determinar la nulidad de los actos. Le devolvió los papeles a Ricardo. Cuando Carmen regresó a la oficina con las pruebas, un superior le dijo, con la mirada perdida en un monitor: Señora Mendoza, ahora esto es un caso de personas desaparecidas. Eso le corresponde a otra dependencia. Llene el formato 2B. El sistema no buscaba justicia. Buscaba ordenar el horror en carpetas, clasificarlo, reetiquetarlo, pasárselo de un departamento a otro. Ricardo salió de esa oficina helada y volvió al calor de la calle. Se sintió completamente vacío, humillado, derrotado. El monstruo no era solo Armando Chi. El monstruo era un sistema anónimo, sin rostro, diseñado para que nada se hiciera nunca. Esa noche, en su cuarto de hotel barato, Ricardo hizo algo que no estaba en ningún manual. Llamó a un periodista que había conocido en la universidad. Le contó todo. Y la historia explotó. La vergüenza nacional hizo lo que la ley no quiso hacer. En 24 horas, un convoy de la policía estatal irrumpió en la comunidad. Arrestaron a Armando Chi. Lo sacaron de su hamaca, de su trono. Sacaron a las mujeres, a Isabel, Elena y Sofía. Parpadeaban ante las cámaras, asustadas, como criaturas salidas de la oscuridad a una luz cegadora. El final no es feliz, no puede serlo. Armando está en la cárcel. Pero las cicatrices de estas mujeres y estos niños son invisibles y eternas. Están en un refugio, aprendiendo a vivir en un mundo que no conocen. ¿Cómo se aprende a ser hija cuando has sido esposa? ¿Cómo se aprende a ser madre cuando tu hija también es tu hermana en el lecho del mismo hombre?
La pregunta que queda flotando en el aire húmedo de Yucatán es la misma que flota en todo México. ¿Cuántos feudos como el de Armando Chi existen ahora mismo, escondidos tras un velo de costumbre y tradición? ¿Cuántas víctimas viven en silencio, abandonadas por un sistema que prefiere llenar un formato antes que hacer justicia? Soy Padre del Valle, y nos vemos en la próxima Realidad México.